Cuando tenía 17 años, mi familia se mudó a 2 estados de distancia sin decírmelo. Dejaron una nota que decía, ya te las arreglarás. 12 años después, cuando finalmente lo logré sin ellos, se pusieron en contacto intentando reconectar. Cuando tenía 17 años, llegué a una casa completamente vacía y encontré una nota en la encimera de la cocina. Fue lo más cruel que he leído. Solo decía, ya te las arreglarás. No sabía que había hecho mal. Pensé que simplemente estaban cansados de fingir que me amaban. Pero la verdad era que nunca lo habían fingido. Cuando tenía 13 años, hice una tarta de cumpleaños para mi madre yo sola, solo para que ella la llamara grumosa. A los 15, di clases de refuerzo a mi hermano para los exámenes finales. Todo el tiempo, él me llamaba sabelotodo y me cerraba la puerta en la cara. A los 16, le di todo mi sueldo a mi padre para que pudiera pagar las facturas, pero me regañó cuando se lo mencioné más tarde, después de que me dijera que era inútil. Siempre fui útil, pero nunca amada. Mis padres y mi hermano, mi única familia, habían empacado y se habían mudado a 2 estados de distancia sin decírmelo. Me enteré por el casero una semana después. Tenía una semana para mudarme porque habían cancelado el contrato de alquiler antes de tiempo. Dormí en casa de un amigo durante 3 noches antes de quedarme sin lugares a dónde ir. Finalmente, dormí en la parte trasera de un trastero que alquilé con los últimos ahorros que me quedaban. Me colaba para ducharme en la YMCA, comía mantequilla de cacahuete con una cuchara para el desayuno, el almuerzo y la cena. Buscaba trabajo en los ordenadores gratuitos de la biblioteca y fingía que todo estaba bien. Hago una pequeña pausa para decirte que si te gusta el contenido del canal, por favor suscríbete, dale like y comenta, eso me ayuda mucho para seguir trayendo estas historias. Si tienes una historia que quieres que aparezca en el canal, no dudes en enviarla. Gracias y continuamos. Finalmente, me contrataron como camarera en una cafetería para el turno de noche. La gerente era tosca pero justa. Me pagaba en efectivo sin declarar hasta que pude conseguir un DNI. Me dejó echar una siesta en la sala de descanso una vez que casi me desplomo de agotamiento. Me abrí camino a duras penas. Compré un teléfono de prepago, guardé cada recibo, vi tutoriales gratuitos en YouTube sobre finanzas y establecimiento de objetivos. El primer año, apenas sobreviví, pero lo superé. El punto de inflexión llegó cuando un cliente habitual de la cafetería me ofreció un trabajo temporal para limpiar archivos de oficina. Pagaba el triple de lo que ganaba sirviendo. Dije que sí. Ese trabajo llevó a otro y a otro. Aprendí rápidamente, llegaba temprano y hacía preguntas. A los 22 años, ya trabajaba como freelance a tiempo completo. A los 25, lancé un negocio de consultoría, solo yo, una mesa plegable y un portátil prestado. A los 27, tenía 5 contratistas a mi cargo, mi propia oficina y una lista de clientes que incluía empresas con las que solía soñar. Y a los 29, era oficialmente millonaria, no millonaria influencer, no millonaria de fingir para Instagram, sino con ahorros reales, una cuenta de jubilación, sin deudas, apartamento pagado. Seguro médico que podía permitirme. La primera vez que vi mi aplicación bancaria alcanzar las 7 cifras, lloré. Durante esos años difíciles, mi familia nunca se puso en contacto, ni una sola vez. Una vez vi a mi hermano aparecer en una lista de amigos sugeridos. Ahora está casado, sigue viviendo en el estado al que se fueron. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, preguntándome si alguna vez le contó a su esposa sobre mí, si dijo que me había escapado o si no dijo nada en absoluto. A veces todavía me pregunto si habría sido más fácil odiarlos. Pero, sinceramente, nunca fue odio. Fue desamor. Voy a terapia ahora porque quiero seguir intacta. He hecho una lista de personas que me salvaron cuando no tenían por qué hacerlo, como compañeros de trabajo, compañeros de clase y extraños que me mostraron cómo es el apoyo real. La semana pasada, una entrevista de podcast que hice sobre cómo sobrevivir al distanciamiento familiar se hizo viral en línea. Alcanzó 1 millón de visitas en 4 días. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de apoyo, gratitud y de extraños que me decían que le puse palabras a su dolor. Y luego un correo electrónico destacó. El asunto, todavía eres nuestra hija. Era de mi madre. Sin disculpas, solo un párrafo sobre haber escuchado mi versión y cómo quizás podríamos hablar. Luego otro mensaje, esta vez de mi hermano, te extrañamos. ¿Podemos arreglar esto? Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de cerrar el portátil. Me senté con ello y me pregunté si sanar significa mirar hacia atrás o seguir adelante. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar. Mi terapeuta, Melissa, sugirió que me tomara al menos una semana antes de tomar cualquier decisión. Date espacio para sentir lo que surja, dijo durante nuestra sesión. No hay prisa por responder. Así que lo hice. Me concentré en el trabajo, fui al gimnasio, cené con amigos, cosas normales. Pero esos correos electrónicos me atormentaban. Los abría, los leía, los volvía a cerrar. El mensaje de mi madre se sentía frío,
clínico, casi como si estuviera contactando a una conocida lejana. El de mi hermano era más corto, pero de alguna manera se sentía más genuino. No podía dejar de pensar en ellos. Después de 10 días, decidí responder primero a mi hermano. Solo algo simple. Escribí, han pasado 12 años. ¿Qué cambió? Luego le di a enviar antes de poder pensarlo demasiado. Su respuesta llegó en una hora. Dijo que el podcast le hizo darse cuenta de lo que habían hecho. Afirmó que solo tenía 15 años cuando me dejaron, que no tuvo elección, que siempre se había preguntado por mí, que me había buscado en línea algunas veces a lo largo de los años, pero nunca tuvo el valor de contactar. Que verme exitosa le enorgullecía. No me lo creí, no del todo. Si hubiera estado tan preocupado, ¿por qué esperar hasta que tuviera éxito público? Le pregunté exactamente eso. Su siguiente correo electrónico fue más largo. Admitió que el dinero era escaso para ellos, que el negocio de mis padres había fracasado, que su esposa estaba embarazada de su segundo hijo, que las facturas médicas se acumulaban. Sentí un vuelco en el estómago. Ahí estaba, la verdadera razón. No respondí durante otra semana. Luego mi madre envió un correo electrónico de seguimiento con fotos familiares antiguas adjuntas, fotos mías de bebé, fotos nuestras en la playa cuando yo tenía quizás 5 o 6 años. Fotos mías y de Michael construyendo un muñeco de nieve, momentos felices que parecían pertenecer a la vida de otra persona. Al final del correo electrónico, escribió, cometimos errores. Queremos enmendarlos. Le mostré los correos electrónicos a Melissa durante nuestra siguiente sesión. Ella me recordó que yo tenía el control, que podía establecer límites, que no les debía nada, pero también dijo que el cierre podría ayudarme a seguir adelante. Ya sea que eso significara reconciliación o un adiós definitivo. Asentí, pero por dentro me sentía en conflicto. Una parte de mí quería decirles que se fueran al infierno. Otra parte quería entender por qué me dejaron, y una pequeña y estúpida parte de mí todavía quería que me amaran. Decidí reunirme con mi hermano primero, solo con él, sin padres. Arreglamos vernos en una cafetería en Chicago, a medio camino de donde vivíamos ambos. Volé esa mañana, me registré en un hotel y traté de calmar mis nervios. Casi canceló 3 veces, pero a las 2 de la tarde entré en esa cafetería y lo vi de inmediato. Se veía mayor, más corpulento, con una línea de cabello en retroceso, pero sus ojos eran los mismos. Se puso de pie cuando me vio, torpe e inseguro. No lo abracé. Simplemente nos sentamos uno frente al otro con nuestros cafés, como extraños. Los primeros 20 minutos fueron dolorosos, charlas triviales sobre el clima, sobre mi vuelo, sobre su viaje. Luego empezó a disculparse. Emma, lo siento mucho, dijo Michael, con la voz quebrada. Era solo un niño cuando pasó. No supe que planeaban dejarte atrás hasta que fue demasiado tarde. Estaba demasiado asustado para enfrentarme a ellos. Simplemente escuché, observando su rostro en busca de señales de engaño. Parecía sincero, pero ya me habían engañado antes. Le hice la pregunta que me había atormentado durante 12 años. ¿Por qué yo? ¿Por qué fui la única a la que dejaron atrás? Bajó la mirada a su café. Siempre te vieron como la fuerte, la independiente, la que estaría bien sola. Pensaron que no los necesitabas tanto como yo. Se convencieron de que estarías mejor sin ellos. Fue la cosa más ridícula que había escuchado. Le conté sobre el trastero, sobre comer mantequilla de cacahuete durante semanas, sobre ducharme en la YMCA y trabajar en turnos de noche a los 17 años. Su rostro se desmoronó. No lo sabía, susurró. Me dijeron que tenías un plan, que querías quedarte, que ibas a vivir con la familia de un amigo, que habías elegido separarte de nosotros. Todo mentiras. Al final de nuestra reunión, no estaba segura de qué pensar. Parecía genuinamente arrepentido. Me mostró fotos de su esposa y su hija, me habló de su trabajo como contable, me preguntó sobre mi negocio, no me pidió dinero directamente, lo cual me sorprendió. Cuando nos despedimos, me abrazó. Le dejé, pero no le devolví el abrazo. Simplemente me quedé allí, con los brazos a los lados, sin sentir nada. De vuelta en mi hotel, llamé a Melissa, le conté todo. Ella señaló que, aunque mi hermano parecía arrepentido, todavía se estaba victimizando en lugar de reconocer su papel en mi abandono. Tenía razón. Tenía 15 años, no 5. Lo suficientemente mayor como para coger un teléfono, lo suficientemente mayor como para enviar un correo electrónico, lo suficientemente mayor como para preguntar por mí en algún momento en 12 años. Esa noche, mi madre llamó. Yo no le había dado mi número, así que Michael debió de habérselo dado. Casi no contesté, pero la curiosidad me ganó. Su voz sonaba más vieja, más ronca. Lloró cuando dije hola. Empezó a hablar de lo orgullosa que estaba de mí, de cómo siempre había sabido que tendría éxito, de lo especial que era. La dejé hablar hasta que terminó, luego le hice la misma pregunta que le había hecho a mi hermano, ¿por qué yo? Su respuesta fue diferente,
Estábamos endeudados, Emma. No podíamos permitirnos alimentar a 3 bocas. Sabíamos que eras lo suficientemente inteligente como para valerte por ti misma. Pensamos que irías a los servicios sociales y te colocarían con una familia mejor. Pensamos que te estábamos haciendo un favor. Le colgué, bloqueé su número inmediatamente, tiré el teléfono al otro lado de la habitación y grité en una almohada. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de mi padre. El primer contacto en 12 años. No se disculpó. En cambio, escribió sobre lo difíciles que habían sido sus vidas, sobre facturas médicas y negocios fallidos, sobre la necesidad de cirugía de la esposa de Michael, sobre cómo se enfrentaban al desahucio. Luego, al final, me preguntó si podía ayudar a la familia. Ni una sola pregunta sobre mi vida, ni un solo reconocimiento de lo que habían hecho. Le reenvié el correo electrónico a Melissa con el asunto, y ahí está. Me llamó inmediatamente a pesar de ser domingo. Hablamos durante 1 hora sobre límites, sobre el perdón versus la reconciliación, sobre la diferencia entre ayudar a alguien y permitirles, sobre lo que realmente quería versus lo que pensaba que debía querer. Para el lunes por la mañana, había tomado una decisión. Le envié un correo electrónico a mi hermano, le dije que me alegraba que nos hubiéramos conocido. Que entendía que él estaba en una posición difícil cuando éramos más jóvenes, que estaba dispuesta a tener una relación con él y su familia, pero con límites claros, nada de dinero, nada de préstamos. Ningún tipo de apoyo financiero y ninguna relación con nuestros padres hasta que asumieran toda la responsabilidad por sus acciones. Su respuesta fue inmediata y reveladora. Estoy realmente decepcionado, Emma, escribió. Nuestros padres realmente necesitan ayuda. La familia debería apoyarse mutuamente. Estás siendo egoísta con tu éxito. Todos los botones de culpa que me habían instalado de niña se activaron a la vez. No respondí. En su lugar, reservé una cita con Melissa y unas vacaciones a Bali. Necesitaba espacio para procesar todo. 3 días después, Michael llamó y dejó un mensaje de voz disculpándose por su correo electrónico. Dijo que entendía mi posición, que aún quería una relación según mis términos, que respetaría mis límites. Lo escuché 2 veces tratando de decidir si era sincero o simplemente estaba cambiando de táctica. Decidí darle una oportunidad más, pero con la guardia alta. Fui a Bali de todos modos. Pasé 2 semanas en la playa, haciendo senderismo por campos de arroz y meditando. Necesitaba la distancia. Cuando regresé, tenía 6 correos electrónicos más de mi padre, cada uno más desesperado que el anterior. No leí más allá de los asuntos. También tenía un mensaje de texto de Michael preguntando si podíamos hablar de nuevo. Acepté una llamada telefónica, nada más. La llamada comenzó bien. Se disculpó de nuevo por presionar. He estado pensando mucho en lo que me dijiste, dijo. Ahora también estoy en terapia. Me creí esa parte. Sonaba diferente, menos a la defensiva. Hablamos de sus hijos, de mi negocio, cosas normales. Luego mencionó que nuestros padres iban a visitarlo el próximo fin de semana. Me preguntó si consideraría reunirme con ellos solo por 1 hora en un lugar público. Sentí que mi pecho se contraía. No estoy lista para eso, Michael. Él presionó un poco, pero retrocedió cuando me quedé callada. Después de colgar, llamé a Melissa. Tuvimos una sesión de emergencia esa noche. Me ayudó a darme cuenta de que tenía miedo de verlos. No porque los odiara, sino porque todavía anhelaba su aprobación, todavía quería que me amaran, todavía quería ser suficiente. Era patético, pero era cierto. Lloré durante 1 hora en su oficina. Al día siguiente, Michael volvió a enviar un mensaje de texto. Dijo que nuestra madre había llorado toda la noche después de que le dijera que no me encontraría con ellos. Dijo que nuestro padre estaba hablando de conducir hasta mi ciudad de todos modos. Sentí pánico. Bloqueé el número de Michael inmediatamente. Luego llamé a mi asistente y le dije que trabajaría desde casa durante la semana. Pedí víveres a domicilio. Básicamente, me escondí en mi apartamento como una niña asustada. El miércoles, el portero me llamó para decirme que había una pareja preguntando por mí. No quisieron dar sus nombres. Lo supe al instante. Le dije que no aceptaba visitas. 5 minutos después, mi teléfono sonó de un número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. Era mi padre. Emma, condujimos 8 horas para verte. Su voz enojada dijo, estás siendo infantil. Nos merecemos una oportunidad para explicar. Borré el mensaje y apagué mi teléfono. El jueves por la mañana, me desperté con alguien golpeando mi puerta. Me quedé inmóvil en la cama, el corazón acelerado. Miré por la mirilla. Eran ellos. Mis padres parados en mi pasillo como si tuvieran algún derecho a estar allí. Emma, por favor, la voz de mi madre llegó a través de la puerta. Solo queremos hablar contigo. Sabemos que estás ahí, añadió mi padre. Te amamos. Lo sentimos.
No abrí la puerta. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared, temblando. Finalmente, se fueron. Llamé a seguridad del edificio inmediatamente. Les dije que no dejaran subir a esa gente de nuevo. El guardia sonó preocupado, preguntó si llamaba a la policía. Dije, no, solo no los deje subir. Luego llamé a Melissa. Vino en su hora de almuerzo, me trajo un sándwich y se sentó conmigo mientras lloraba. Me dijo que tenía todo el derecho a establecer límites, que no les debía una reunión, que lo que estaban haciendo era acoso, no reconciliación. Después de que se fue, recibí un correo electrónico de Michael. Estaba furioso. Dijo que había humillado a nuestros padres. Dijo que se estaban quedando en un motel barato que no podían pagar porque estaban muy desesperados por verme. Dijo que su esposa necesitaba cirugía el próximo mes y que esperaban que yo pudiera ayudar. Dijo que estaba siendo cruel. No respondí. El viernes por la mañana, decidí que necesitaba irme de la ciudad por un tiempo. Reservé un vuelo para visitar a mi amiga Rachel en Portland. Ella había sido una de las personas que me ayudó cuando no tenía hogar. Me dejó dormir en su sofá durante una semana cuando no tenía a dónde ir. Confiaba completamente en ella. Estaba metiendo ropa en una maleta cuando sonó mi teléfono. Número desconocido de nuevo. Lo ignoré. 10 minutos después, mi portero llamó. Dijo que había una mujer abajo con lo que parecía un problema médico. Dijo que preguntaba por mí, por mi nombre. Afirmó ser mi madre. Me sentí enferma. Le dije que llamara a una ambulancia si necesitaba ayuda, pero que yo no bajaría. Sonó incómodo, pero accedió. Terminé de empacar y bajé una hora después. Revisé el vestíbulo cuidadosamente antes de entrar. No había señales de ellos. Me sentí aliviada, pero también extrañamente culpable. El portero me lanzó una mirada extraña al pasar. Me dijo que la ambulancia había llegado, que la mujer había tenido dolores en el pecho, que la habían llevado al hospital memorial. Asentí y me apresuré a subir a mi Uber que me esperaba. En el aeropuerto, recibí otra llamada de Michael. Casi no contesté, pero algo me hizo cogerlo. Mamá tuvo un ataque al corazón. Estaba llorando. Está en cirugía. Esto es tu culpa por estresarla. Le colgué, llamé a Melissa en su lugar. Ella contestó inmediatamente. Le conté lo que pasó, le pregunté si era una persona terrible. Emma, escúchame, dijo con firmeza. No eres responsable de la salud de tu madre. Esto parece otra táctica de manipulación. Sube a tu avión y cuídate. Lo hice. Pasé el fin de semana con Rachel. Le conté todo. Ella recordaba cuando mi familia me abandonó. Recordaba lo rota que había estado. Estaba furiosa en mi nombre. No merecen ni un minuto de tu tiempo, dijo, sirviéndome otra copa de vino. No después de lo que te hicieron. Se sintió bien tener a alguien tan firmemente de mi lado. El domingo por la noche, recibí un correo electrónico de mi padre. Mi madre estaba estable. Le habían puesto un stent. Sería dada de alta el martes. El correo electrónico terminaba con, ella pregunta por ti. ¿No crees que ya nos has castigado lo suficiente? Se lo enseñé a Rachel. Ella puso los ojos en blanco tan fuerte que pensé que se le quedarían atascados. Me dijo que esto era un chantaje emocional del libro. Sabía que tenía razón, pero una parte de mí todavía se sentía responsable. Volé a casa el lunes y encontré flores fuera de la puerta de mi apartamento. La tarjeta decía, por favor, llámanos. Nos quedamos en el Holiday Inn hasta el miércoles. Ni una disculpa, ni un reconocimiento de los límites, solo otra exigencia. Tiré las flores al conducto de basura. El martes por la mañana, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era una foto de mi madre en una cama de hospital, pálida y pequeña. El mensaje decía que podría no quedarle mucho tiempo. ¿De verdad quieres vivir con este arrepentimiento? Bloqueé el número, llamé a Melissa. Ella sugirió que me tomara un descanso de las redes sociales, cambiara mi número, quizás incluso me quedara con un amigo por un tiempo. Estuve de acuerdo. Llamé a mi asistente y le dije que trabajaría de forma remota durante 2 semanas. Hice otra maleta. Antes de que pudiera irme, mi portero llamó de nuevo. Dijo que había una joven abajo preguntando por mí. Dijo que tenía un niño pequeño con ella. Dijo que afirmaba ser mi cuñada. Me sentí acorralada. Esta gente no pararía. Le dije al portero que la dejara subir. Decidí enfrentarme a esto de frente. La mujer que llamó a mi puerta parecía exhausta. Tenía ojeras. Llevaba a un niño pequeño dormido sobre su hombro. Soy Jenny, dijo en voz baja, la esposa de Michael. Vine sola porque quería hablar contigo sin dramas familiares. La dejé entrar a regañadientes. Le ofrecí agua. Ella aceptó agradecida.
Jenny puso a su hija dormida en mi sofá, arropándola con una manta. Luego se sentó en la mesa de mi cocina y empezó a hablar. Me enteré de ti hace solo 3 años, admitió. Michael me dijo que te escapaste a los 17. Cortaste el contacto con la familia. Siempre pensé que era extraño, pero nunca insistí. Escuchar tu podcast fue un shock. Lo confronté y finalmente admitió la verdad. Solo escuché. Ya no estaba segura de qué creer. Jenny parecía sincera. Estoy horrorizada por lo que te hicieron, continuó. Insistí en que Michael te contactara, pero no tenía idea de que iban a pedirte dinero. Me avergüenza y me enoja eso. Sí, necesito cirugía para una afección de tiroides, pero tenemos seguro. Tus padres son los que tienen problemas financieros, no nosotros. Le pregunté por qué había venido. Me miró directamente a los ojos. Te mereces saber toda la verdad, dijo. Tus padres han estado diciéndole a todo el mundo que abandonaste a la familia, que estabas mentalmente inestable, que les robaste dinero antes de desaparecer, que pasaron años buscándote. Todas mentiras para encubrir lo que habían hecho. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. ¿Cómo sabes que esto es cierto? Sacó su teléfono y me mostró publicaciones antiguas de Facebook. Mi madre pidiendo oraciones para encontrar a su hija problemática. Mi padre afirmando que yo les había robado sus ahorros antes de huir. Publicaciones sobre la contratación de investigadores privados, sobre la búsqueda en albergues para personas sin hogar, todo cuidadosamente elaborado para que ellos parecieran víctimas. Todo fechado años después de haberme abandonado. Jenny se disculpó por haber sido parte de ello, incluso sin saberlo. Dijo que también había confrontado a mis padres. Que ellos le habían admitido todo cuando ella amenazó con contarle la verdad a toda la familia. Que ahora estaban desesperados porque sus mentiras se estaban desmoronando. Que mi podcast había hecho que la gente hiciera preguntas que ellos no podían responder. Su hija se despertó entonces. Una linda niña con cabello rizado. Esta es Lily, dijo Jenny suavemente. Tiene 3 años. Tengo otra hija en camino. Quiero que mis hijos conozcan a su tía, pero solo si tú también lo quieres. Sin presión, sin culpa. Solo una puerta abierta si alguna vez decides cruzarla. Después de que se fueron, me senté en mi apartamento durante horas procesando. Volví a llamar a Melissa, le conté todo lo que Jenny había dicho. No se sorprendió. Los abusadores a menudo controlan la narrativa, explicó. Crean realidades alternativas donde ellos son las víctimas. Me preguntó qué quería hacer ahora. Honestamente, no lo sabía. Esa noche, recibí otro correo electrónico de mi padre. Este era diferente. Enojado, amenazante. Decía que, si yo decía mentiras sobre ellos en línea, me demandarían por difamación. Decía que tenían pruebas de que yo les había robado. Decía que irían a los medios con su versión si no eliminaba el podcast y emitía una disculpa pública. Decía que esperaban una compensación económica por el daño a su reputación. Lo reenvié a Melissa y luego a mi abogado, Marcos. Él me llamó de inmediato. Esto es una amenaza vacía, me aseguró. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Guarda todo, pero no respondas. Yo me encargaré si realmente presentan algo, lo cual dudo que hagan. Las personas que realmente van a demandar no suelen anunciarlo primero. Al día siguiente, recibí una llamada de Michael. La dejé ir al buzón de voz. Sonaba asustado. Emma, Jenny me dijo que te visitó. Nuestros padres están furiosos. Ahora también están diciendo cosas terribles sobre ella. Tengo miedo de que intenten algo desesperado. Por favor, devuélveme la llamada al teléfono de Jenny, no al mío. Ya no sabía qué creer. Llamé a Marcus de nuevo. Me sugirió que me reuniera con Michael y Jenny en algún lugar público con el presente como mi abogado, solo para escucharlos. Acepté a regañadientes. Concertamos una reunión en un restaurante cerca de la oficina de Marcus para el día siguiente. Llegaron a tiempo. Ambos parecían terribles, estresados, agotados. Jenny tenía un moretón en el brazo. Intentaba ocultarlo. Michael no podía mirarme a los ojos. Soy Marcus, el abogado de Emma, dijo mientras nos sentábamos, lo que hizo que Michael se estremeciera. Pero nos sentamos, pedimos café y ellos empezaron a hablar. La historia que salió a la luz fue peor de lo que había imaginado. Mis padres habían estado viviendo a costa de Michael durante años, mudándose y saliendo de su casa, pidiéndole dinero para emergencias, cuidando a sus hijos mientras criticaban su forma de criar. Cuando Jenny los confrontó por mí, mi padre la había agarrado del brazo con la fuerza suficiente para dejar marcas. Michael los había echado. Ahora se alojaban en un motel, llamaban constantemente, aparecían en su trabajo. Escuché sin interrumpir, viendo a mi hermano derrumbarse mientras describía cómo nuestros padres lo habían controlado toda su vida. Cómo lo habían convencido de que yo los había abandonado.
Como había estado demasiado asustado para cuestionar su versión de los hechos, como había estado atrapado en su red de manipulación y mentiras durante 12 años. Como estaba aterrorizado de que pudieran hacer daño a Jenny o a los niños. Marcus hizo preguntas cuidadosas sobre enredos financieros, sobre títulos de casas y cuentas bancarias, sobre si mis padres tenían las llaves de su casa. Michael respondió a todo. Dijo que habían avalado su hipoteca. Dijo que su padre todavía estaba en su cuenta bancaria desde que estaba en la universidad. Dijo que tenían llaves de repuesto. Dijo que conocían todas sus contraseñas. Marcus tomó notas, ocasionalmente mirándome. Al final de la reunión, me sentí agotada, pero más clara. Esto ya no era solo sobre mí. Michael y Jenny también eran víctimas, a su manera. Diferentes a mí, pero aún atrapados. Marcus sugirió que hablaran con un abogado propio. Les dio la tarjeta de un colega, les dijo que cambiaran sus cerraduras, contraseñas y cuentas bancarias inmediatamente. Asintieron, luciendo abrumados, pero agradecidos. Al salir, Michael me abrazó. Esta vez, le devolví el abrazo. No era perdón. Todavía no. Pero era algo. Un reconocimiento de que ambos habíamos sido dañados por las mismas personas. Que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente a sanar. Esa noche, recibí una serie de mensajes de texto cada vez más desquiciados de los números de mis padres. Acusaciones, amenazas, chantajes. Los bloqueé todos. Luego llamé a Jenny. Le pregunté si estaban a salvo. Dijo que sí. Habían cambiado las cerraduras. Se quedaron con amigos la noche anterior. Estamos considerando una orden de alejamiento. Me sentí aliviada, pero todavía preocupada. A la mañana siguiente, me desperté con mi teléfono sonando. Era Jenny, histérica. Entraron en nuestra casa, sollozó. Se llevaron las fotos de bebé de Lily, documentos importantes, el portátil de Michael. Dejaron una nota que decía, los asuntos familiares deben quedarse en la familia. Le dije que llamara a la policía inmediatamente. Dije que iría a su casa y llamé a Marcus en el camino. Cuando llegué, había un coche de policía fuera de su casa. Un oficial estaba tomando declaraciones en la sala de estar. El lugar era un desastre. Cajones abiertos, papeles esparcidos. Michael estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Jenny estaba señalando objetos perdidos al oficial. Me presenté como familiar para ayudar. El oficial parecía escéptico de que los abuelos hubieran irrumpido. ¿Está segura de que no usaron una llave?, preguntó. Quizás sea un malentendido. Jenny le mostró su brazo magullado, le habló del comportamiento cada vez más agresivo, de las amenazas, de cómo los habían estado acosando. Tomó notas, pero no parecía convencido. Dijo que sin pruebas sería difícil demostrar quién hizo esto. Después de que la policía se fue, limpiamos juntos. Encontramos más cosas desaparecidas, álbumes de fotos, documentos financieros, la llave de repuesto de su coche. Michael parecía derrotado. Esto es mi culpa, dijo. Debería haber protegido mejor a mi familia. Debería haberme enfrentado a ellos hace años. Debería haberte buscado con más ahínco. No estuve en desacuerdo, pero tampoco me ensañé. Ya habíamos superado eso. Marcus llegó cuando estábamos terminando. Miró alrededor sombríamente. Dijo que esto cambiaba las cosas. Que necesitábamos documentar todo. Que allanamiento de morada era un delito grave. Que todos deberíamos quedarnos en otro lugar durante unos días. Que nos ayudaría a solicitar órdenes de alejamiento de emergencia por la mañana. Asentimos, demasiado agotados para discutir. Jenny empacó las maletas para ellos mientras Michael y yo asegurábamos la casa lo mejor que pudimos, cambiamos las cerraduras de nuevo, revisamos las ventanas, hablamos de cámaras de seguridad. Se sentía surrealista, tomar estas precauciones contra nuestros propios padres, pero también necesario. Habían cruzado una línea que no se podía deshacer. Mientras nos íbamos, Michael recibió un mensaje de texto de nuestro padre. Solo 3 palabras, te estamos vigilando. Me lo mostró, con las manos temblorosas. Hice una captura de pantalla y se la envié a Marcus. Luego tomé una decisión y les dije que se vinieran a quedar conmigo. Mi edificio tenía seguridad, cámaras y un portero que ya sabía que no debía dejar entrar a nuestros padres. Aceptaron agradecidos. Esa noche, los 4 comimos comida para llevar en mi sala de estar. Lily jugó con los juguetes que Jenny había empacado. Hablamos en voz baja sobre los próximos pasos, sobre órdenes de alejamiento, sobre informes policiales, sobre cambiar números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Sobre la posibilidad de mudarse a una nueva casa, sobre cómo protegerse a largo plazo. No era la reunión familiar que siempre había imaginado. Sentados allí con el hermano que me había dejado abandonada, su esposa que había creído mentiras sobre mí y su hija que era inocente en todo esto. Pero de alguna manera se sentía bien,
como si finalmente estuviéramos enfrentando la verdad juntos. Como si tal vez, solo tal vez, pudiéramos construir algo nuevo de las cenizas de lo que nuestros padres habían destruido. A la mañana siguiente, Marcus llamó, dijo que había presentado órdenes de alejamiento de emergencia para todos nosotros. Dijo que necesitábamos comparecer en el tribunal la próxima semana para hacerlas permanentes. Dijo que también había denunciado el allanamiento de morada a un detective que conocía y que se lo estaba tomando más en serio que los agentes que respondieron. Dijo que todos deberíamos permanecer juntos hasta que esto se resolviera. Estuve de acuerdo. Llamé a mi asistente, le dije que trabajaría desde casa indefinidamente. Emergencia familiar. Ella entendió, reorganizó mi agenda. Hice un espacio de trabajo en mi habitación de invitados para Michael, quien también necesitaba trabajar de forma remota. Jenny y Lily se apoderaron de mi sala de estar, construyendo fuertes de almohadas y viendo dibujos animados. Era extraño tener gente en mi espacio. Había vivido sola durante años. Me gustaban mis rutinas tranquilas, mis encimeras limpias, mi fregadero vacío. Pero también había algo reconfortante en el ruido. En la risa de Lily, en el tarareo silencioso de Jenny mientras doblaba la ropa, en el tecleo de Michael desde la otra habitación. Se sentía como familia. No la familia que me había abandonado, sino quizás la familia en la que podríamos convertirnos. Esa tarde, mi portero llamó para decirme que había una entrega de flores. Le dije que revisara la tarjeta antes de subirlas. Me la leyó, la tarjeta decía, sabemos dónde están todos. Esto no ha terminado. Le dije que rechazara la entrega. Que llamara a la policía si el repartidor no se las llevaba. Luego volví a llamar a Marcus. Dijo que lo añadiría a nuestro expediente, que eso reforzaba nuestra solicitud de órdenes de alejamiento, que estábamos haciendo todo correctamente. No les conté a Michael ni a Jenny sobre las flores. Ya estaban lo suficientemente estresados. En su lugar, pedí más víveres, preparé la cena para todos, jugué con Lily, intenté crear algo de normalidad en esta extraña situación. Pero esa noche, después de que todos estuvieran dormidos, me senté sola en mi cocina y finalmente me permití sentirlo todo, el miedo, la ira, el dolor, la extraña esperanza. Lloré en silencio en un paño de cocina para que nadie me oyera. Por la mañana, Jenny me encontró preparando café y me preguntó si estaba bien. Mentí. Dije que sí, pero ella no me creyó. Se sentó en el mostrador. Está bien no estar bien, Emma, dijo suavemente. Yo tampoco lo estoy. Michael llora en la ducha, donde cree que nadie puede oírlo. Lily sigue preguntando cuándo podremos volver a casa. Toda esta situación es terrible, pero estoy agradecida de que la estemos enfrentando juntos. La miré a ella, esta mujer que apenas conocía y que, de alguna manera, ahora formaba parte de mi vida. Le pregunté por qué había venido a mí ese primer día, por qué había elegido creerme a mí en lugar de a la familia que conocía desde hacía años. Ella sonrió con tristeza. Siempre sentí que algo andaba mal con tus padres, con las historias que contaban, con la forma en que controlaban a Michael. El podcast confirmó mis sospechas. No podía permitir que mis hijas crecieran pensando que abandonar a un hijo era aceptable. Nos abrazamos entonces por primera vez. Se sintió incómodo, pero genuino, como el comienzo de algo. No amistad exactamente, todavía no, pero comprensión, solidaridad, una determinación compartida de romper el ciclo de maltrato que nos había dañado a todos. Los días siguientes se convirtieron en una rutina, trabajar, cocinar, jugar con Lily, hablar con Marcus, sobresaltarnos con ruidos inesperados, encogernos cuando sonaban los teléfonos. Viviendo en un extraño limbo de normalidad doméstica y tensión subyacente. Estábamos a salvo, pero no en paz, juntos, pero aún sanando, familia, pero aún aprendiendo lo que eso significaba. El viernes, Marcus llamó con noticias. El detective había encontrado pruebas. Las imágenes de seguridad de una gasolinera cerca de la casa de Michael mostraban el coche de nuestros padres aparcado allí durante el tiempo del allanamiento. La audiencia para la orden de alejamiento estaba programada para el lunes. Confiaba en que sería aprobada. Todos nos sentimos aliviados, pero aún ansiosos. Todavía esperando la próxima escalada. Llegó esa noche. Un ladrillo a través de la ventana del coche de Michael en el aparcamiento. Sin nota esta vez. No hacía falta. El mensaje era claro. Las imágenes de seguridad del edificio mostraban a un hombre con una gorra de béisbol. La cara cuidadosamente apartada de las cámaras. No podíamos demostrar que era nuestro padre, pero todos lo sabíamos. Presentamos otro informe policial. Lo añadimos a nuestro expediente. Intentamos que Lily no viera lo asustados que estábamos. El domingo por la noche, nos sentamos juntos a hacer un plan para el tribunal. Qué ponernos, qué decir, qué pruebas llevar, cómo explicar nuestra historia familiar sin parecer locos. Cómo hacer que el juez entendiera el patrón de escalada, cómo protegernos legal y físicamente. Se sentía surrealista discutir a nuestros padres de esta manera,
como hablar de extraños, extraños peligrosos que casualmente compartían nuestro ADN. Mientras hablábamos, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico de mi madre. Asunto, última oportunidad. Casi lo borro sin leer, pero algo me hizo abrirlo. Era corto, solo una línea, decía, si vas a la corte mañana, te arrepentirás el resto de tu vida. Se lo mostré a Marcus, quien se había quedado a cenar. Hizo una captura de pantalla, la añadió a nuestro expediente, me dijo que no respondiera. Dijo que este tipo de amenaza solo ayudaría a nuestro caso. Esa noche, ninguno de nosotros durmió bien. Seguía revisando mis cerraduras, escuchando ruidos, preguntándome qué harían mis padres a continuación. Preguntándome si estábamos exagerando, preguntándome si estábamos reaccionando poco, preguntándome cómo mi vida había llegado a este punto. De adolescente abandonada a exitosa empresaria, a esconderme en mi propio apartamento de las personas que me dieron la vida. El lunes por la mañana llegó con una extraña calma. Nos vestimos con cuidado, ropa de negocios informal, respetable, confiable. Jenny hizo arreglos para que una amiga cuidara a Lily. Condujimos al juzgado en coches separados por si acaso. Nos encontramos con Marcus en los escalones exteriores. Parecía confiado, maletín en mano, nos dijo que había manejado docenas de casos como este, que la evidencia era sólida, que los jueces se tomaban en serio las amenazas, que estaríamos protegidos. Mientras entrábamos al juzgado, los vi. Mis padres de pie cerca de la entrada, luciendo más viejos de lo que recordaba, más pequeños de alguna manera. Mi madre me vio primero, hizo un movimiento hacia mí. Mi padre la agarró del brazo, la detuvo. Nos observaron pasar, no hablaron, no intentaron acercarse, solo miraron con una mezcla de ira y algo más, algo que podría haber sido miedo. Pasamos junto a ellos hacia el edificio, nos registramos en seguridad, seguimos a Marcus a la sala del tribunal correcta, nos sentamos juntos en un banco, esperando que llamaran nuestro caso. Pude sentir a mis padres entrar detrás de nosotros. Pude sentirlos sentados en el lado opuesto de la sala, casi podía escuchar su conversación susurrada, pero no me di la vuelta, mantuve mis ojos al frente, concentrada en respirar. El juez llamó nuestro caso. Nos pusimos de pie, avanzamos, tomamos nuestros lugares. Marcus presentó nuestras pruebas con calma. El allanamiento, los mensajes de texto amenazantes, las flores, el ladrillo, el correo electrónico y el historial de abandono y manipulación. El juez escuchó atentamente, hizo preguntas aclaratorias, miró a nuestros padres con creciente preocupación. Cuando llegó su turno, mis padres se acercaron al estrado. Sin abogado, solo ellos. Mi padre habló primero, afirmó que estábamos exagerando, que solo estaban tratando de reconectar con la familia, que nunca habían violado ninguna ley, que nos amaban y querían enmendarse. Que todo esto era un malentendido magnificado. El juez preguntó por las imágenes de seguridad, los mensajes amenazantes. Mi padre lo negó todo, dijo que no eran ellos en las imágenes, que sus textos estaban siendo malinterpretados, dijo que ellos eran las víctimas aquí, no nosotros. Mi madre asintió, ocasionalmente secándose los ojos con un pañuelo. Luego, el juez les preguntó directamente sobre haberme abandonado a los 17 años. Mi padre dudó, comenzó a hablar de adolescentes problemáticos, de decisiones difíciles, de hacer lo que creían mejor. El juez lo interrumpió, volvió a preguntar directamente, ¿dejó a su hija menor sola y se mudó a otro estado? Mi padre bajó la mirada, murmuró algo sobre dificultades económicas. La expresión del juez se endureció. Después de escuchar a ambas partes, el juez concedió nuestras órdenes de alejamiento. 3 años, sin contacto, sin acercarse a nuestros hogares o lugares de trabajo, sin mensajes a través de terceros. Cualquier violación resultaría en arresto inmediato. Mis padres parecían aturdidos, como si no pudieran creer lo que estaba sucediendo, como si nunca antes hubieran enfrentado consecuencias. Al salir de la sala del tribunal, mi madre me llamó por mi nombre una sola vez. Suavemente, seguí caminando. No miré hacia atrás. Sentí un peso levantarse con cada paso. No era curación, todavía no, pero el comienzo de ella. El primer límite real que no se podía cruzar sin graves consecuencias. Afuera, Marcus nos dio la mano a todos. Dijo que lo habíamos hecho bien. Dijo que las órdenes eran sólidas. Dijo que lo llamáramos inmediatamente si había alguna violación. Dijo que estaba orgulloso de nosotros por defendernos. Le dimos las gracias, sintiéndonos aturdidos pero aliviados, como supervivientes de un desastre natural. Parpadeando a la luz del sol. Michael me abrazó en los escalones del juzgado. Un abrazo de verdad esta vez. Lo siento, Emma, dijo, con la voz quebrada. Por todo, por no protegerte entonces, por no encontrarte antes, por creer sus mentiras, por traer este caos de nuevo a tu vida. Le devolví el abrazo, le dije que íbamos a estar bien, que nos teníamos el uno al otro ahora, que podíamos construir algo nuevo, algo mejor. Mientras caminábamos hacia nuestros coches, sentí que mi teléfono vibraba, un mensaje de texto de un número desconocido.
Casi no lo revisé, pero cuando lo hice, sentí un escalofrío. Era una foto de Lily en casa de su amiga jugando en el patio trasero, sin saber que estaba siendo observada. Debajo, solo 4 palabras: esto aún no ha terminado. Le mostré el mensaje a Michael inmediatamente. Su cara se puso blanca. Llamó a Jenny, que ya iba de camino a recoger a Lily. Les dije que nos esperaran en mi apartamento. Luego llamé a Marcus desde el coche. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Me dijo que le reenviara el mensaje y que condujera directamente a casa. Dijo que llamaría a la policía y nos encontraría allí. Dijo que esto era una clara violación de la orden de alejamiento. Dijo que mantuviera la calma pero que estuviera vigilante. El viaje de vuelta pareció durar una eternidad. Seguía revisando mis espejos, paranoica de que mis padres me estuvieran siguiendo. Cuando finalmente entré en el garaje de mi edificio, me senté en mi coche un minuto, solo respirando, tratando de recomponerme antes de enfrentarme a Michael y Jenny. Necesitaban que fuera fuerte en ese momento. Los encontré ya en mi apartamento. Jenny abrazando a Lily como si fuera a desaparecer. La pobre niña parecía confundida y asustada. Michael caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo una y otra vez. Les mostré el mensaje. Jenny empezó a llorar, dijo que habían estado vigilando a su bebé, dijo que nunca se perdonaría si algo le pasaba a Lily. Michael las abrazó a ambas, luciendo más decidido de lo que nunca le había visto. Marcus llegó 20 minutos después con 2 agentes de policía. Tomaron nuestras declaraciones, miraron el mensaje, hicieron algunas llamadas, dijeron que enviarían un coche patrulla a casa de la amiga para comprobar las cosas. Dijeron que intentarían rastrear el número. Dijeron que aumentarían las patrullas alrededor de mi edificio, todo lo correcto. Pero me di cuenta de que no entendían del todo lo peligrosos que podían ser mis padres, lo impredecibles, lo desesperados. Después de que la policía se fue, nos sentamos en mi sala de estar tratando de decidir los próximos pasos. Jenny sugirió ir a un hotel bajo nombres diferentes. Michael pensó que deberíamos conducir a casa de su primo a unos estados de distancia. Yo simplemente me quedé sentada, enfadándome más con cada minuto. Esto era una tontería. Habíamos hecho todo bien. Seguimos todos los canales legales, obtuvimos nuestras órdenes de alejamiento, y aún así nos seguían aterrorizando, seguían controlando nuestras vidas a través del miedo. Me levanté de repente. He terminado de huir, dije. He terminado de esconderme, he terminado de dejar que dicten cómo vivo mi vida. Ya me robaron mi infancia. No les voy a dar mi adultez también. Michael me miró como si estuviera loca. ¿Qué planeas hacer? Honestamente, aún no lo sabía, pero sabía que no podíamos seguir viviendo así. Esa noche, nos turnamos para vigilar mientras los demás dormían. Yo tomé el primer turno, sentada junto a la ventana de mi sala de estar con todas las luces apagadas, observando la calle de abajo. Alrededor de las 2 de la mañana, vi un coche que reconocí, el viejo Buick de mi padre. Dio 3 vueltas a la manzana antes de aparcar al otro lado de la calle. Tomé fotos con mi teléfono y luego desperté a Michael. Observamos juntos cómo mi padre se sentaba en su coche, simplemente mirando mi edificio, sin acercarse, sin violar la orden de alejamiento, técnicamente, solo haciéndonos saber que estaba allí observando, esperando. Por la mañana, le envié las fotos a Marcus. Dijo que era preocupante, pero no una violación técnica ya que mi padre se quedó en su coche, lejos del edificio. Dijo que siguiera documentando todo. Dijo que había hablado con el detective de nuevo. Colgué sintiéndome frustrada. El sistema legal tenía límites. Las órdenes de alejamiento eran solo trozos de papel, no podían detener a alguien decidido a hacerte daño. Jenny y Michael decidieron llevar a Lily a un hotel por unos días, a algún lugar con pasillos interiores y buena seguridad. Les ayudé a empacar, los abracé para despedirme, prometí llamar cada pocas horas. Después de que se fueron, me senté en mi apartamento vacío sintiéndome extrañamente tranquila, como si hubiera llegado a algún tipo de punto de decisión, como si no pudiera seguir viviendo en este limbo. Llamé a Melissa, le conté todo, le pregunté qué pensaba que debería hacer. Ella se quedó en silencio por un minuto. Luego me hizo una pregunta que me impactó mucho: ¿qué quieres realmente de tus padres? No lo que no quería, no a lo que le tenía miedo, sino lo que activamente quería. Me di cuenta de que nunca lo había pensado de esa manera. Después de que colgamos, hice una lista. Lo que quería: 1, vivir sin miedo. 2, tener una relación con mi hermano y su familia. 3, dejar de sentirme responsable por las acciones de mis padres. 4, liberarme del pasado. En ninguna parte de esa lista estaba la reconciliación con mis padres. En ninguna parte estaba el perdón. En ninguna parte estaba entender por qué hicieron lo que hicieron. Solo quería liberarme de ellos. Esa tarde, hice algo loco. Les envié un correo electrónico a mis padres. Solo un mensaje corto, decía:
sé que están vigilando mi edificio. Sé que no van a parar, así que hablemos por última vez. Mañana, mediodía. La cafetería de la calle 8. Solo yo. Sin policía, sin abogados. Después de eso, nos dejarán a todos en paz para siempre. Le di a enviar antes de poder cambiar de opinión. No se lo dije a Michael ni a Jenny. No se lo dije a Marcus ni a Melissa. Esto era algo que necesitaba hacer por mí misma y para mí misma. No era lo suficientemente ingenua como para pensar que mis padres de repente se convertirían en personas razonables, pero necesitaba enfrentarlos en mis términos. Necesitaba decir lo que pensaba. Necesitaba terminar este ciclo de una vez por todas. Mi padre respondió en cuestión de minutos, solo estaremos allí. Sin amenazas, sin culpas, solo una confirmación. Pasé el resto del día preparándome, no físicamente, sino mentalmente, pensando en lo que quería decir, lo que necesitaba que ellos escucharan, qué límites necesitaba establecer. Dormí sorprendentemente bien esa noche, como si tomar una decisión me hubiera quitado un peso de encima. A la mañana siguiente, me vestí con cuidado, no para impresionarlos, solo para sentirme fuerte, segura. Tomé un Uber a la cafetería, llegando 15 minutos antes. Elegí una mesa en la esquina trasera donde podía ver la puerta, pero no era visible inmediatamente desde el exterior. Pedí un café que realmente no quería. Simplemente me senté allí a esperar, sorprendentemente tranquila. Llegaron exactamente al mediodía. Lucían más viejos de lo que lo habían hecho en el juzgado, más cansados. Mi madre me vio primero, empujó a mi padre. Caminaron lentamente como si se acercaran a un animal salvaje que pudiera huir y se sentaron frente a mí sin hablar. Nos miramos el uno al otro durante un largo momento. Estos extraños que eran mis padres, estas personas que me habían moldeado de maneras que nunca entenderían. Hablé primero, no he convocado esta reunión para reconciliarme, ni para darles dinero, ni para escuchar excusas. La convoqué para que entiendan una cosa, se acabó. Han perdido. No solo el caso judicial. Me han perdido a mí, han perdido a Michael, han perdido a sus nietos, han perdido cualquier oportunidad de ser parte de nuestras vidas. Y si no pueden aceptar eso, si siguen acosándonos, amenazándonos, tratando de forzar su regreso, los destruiré. Mi padre comenzó a interrumpir. Levanté la mano. No he terminado. Luego saqué mi teléfono, les mostré capturas de pantalla de todos sus mensajes amenazantes, la foto de Lily, los correos electrónicos. Enviaré copias a todas las personas en sus vidas, sus hermanos, su iglesia, sus vecinos, sus empleadores, a todos. Todavía no lo hago, pero lo haré si vuelven a contactar a cualquiera de nosotros. Si se acercan a nuestras casas, si siquiera mencionan nuestros nombres a alguien que conocimos. Mi madre comenzó a llorar. Solo queremos a nuestra familia de vuelta. Cometimos errores, pero merecemos otra oportunidad. Estamos envejeciendo y no queremos morir solos. La miré por un largo momento. Deberían haber pensado en eso antes de abandonar a su hija de 17 años. Antes de mentirle a todo el mundo sobre lo que hicieron, antes de irrumpir en la casa de Michael, antes de amenazar a su propia nieta. Mi padre se enojó entonces. Eres una desagradecida. Siempre has sido difícil. Has puesto a tu hermano en nuestra contra. Nos debes mucho por haberte criado. Me reí. Realmente me reí en su cara. ¿De verdad creen que tienen derecho a la gratitud por hacer lo mínimo como padres durante 17 años antes de abandonarme por completo? ¿Creen que su crianza fue tan estelar que debería estar dándoles las gracias por ella? Él no tuvo una respuesta para eso. Simplemente se sentó allí, con la cara roja y en silencio. Mi madre seguía llorando, pero yo no sentía nada. Ni culpa, ni simpatía, solo una fría claridad de que estas personas nunca iban a cambiar, nunca iban a asumir responsabilidades, nunca iban a ser los padres que yo merecía. Me levanté para irme. Esta es su última advertencia. La próxima vez que violen la orden de alejamiento, no solo llamaré a la policía. Me aseguraré de que todos los que conocen entiendan exactamente qué tipo de personas son realmente. Tengo los recursos para hacer sus vidas muy difíciles si me obligan a hacerlo. No quiero hacer eso, pero lo haré para proteger a mi familia. Mi verdadera familia, Michael, Jenny, Lily, las personas que yo elijo. Mientras me alejaba, mi madre me dijo: ¿de verdad nos odias tanto? Me detuve, me di la vuelta. No los odio. No siento nada por ustedes. Son extraños para mí ahora y esa es su pérdida, no la mía. Salí de esa cafetería sintiéndome más ligera que en años. Llamé a Michael desde la acera, le conté todo. Al principio estaba molesto porque me había encontrado con ellos sola, luego preocupado de que pudieran tomar represalias, pero sobre todo parecía aliviado de que alguien finalmente les hubiera plantado cara directamente. Dijo que deseaba haber tenido el valor de hacerlo años atrás. Volví a mi apartamento, empaqué una maleta, decidí unirme a Michael y su familia en su hotel por unos días solo para estar segura.
Cuando llegué, Lily corrió a abrazarme. Tía Emma, me llamó por primera vez. Casi lloro. Jenny también me abrazó. Dijo que estaba orgullosa de mí. Dijo que esperaba que finalmente encontrara algo de paz. Michael simplemente me apretó el hombro. No se necesitaron palabras. Pasamos los siguientes días en un extraño limbo, esperando que mis padres hicieran su próximo movimiento, revisando nuestros teléfonos constantemente, sobresaltándonos con ruidos inesperados, pero no pasó nada. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni correos electrónicos, ni avistamientos de su coche, solo silencio. Después de una semana, Michael y Jenny decidieron volver a casa, cambiaron todas sus cerraduras de nuevo, instalaron cámaras de seguridad, hicieron planes para poner su casa en venta. Comenzaron a buscar lugares más cercanos a mi ciudad. Yo también volví a mi apartamento. De vuelta al trabajo, de vuelta a algo parecido a la vida normal. Pasaron 2 semanas, luego un mes. Nada de mis padres. Marcus se puso en contacto regularmente. Dijo que el detective había confirmado que habían regresado a su estado de origen. Dijo que las órdenes de alejamiento seguían vigentes. Dijo que debíamos mantenernos vigilantes pero tratar de seguir adelante con nuestras vidas. Lentamente lo hicimos. Michael encontró un nuevo trabajo en mi ciudad. Jenny inscribió a Lily en preescolar. Compraron una casa a 20 minutos de mi apartamento. Cenábamos juntos todos los domingos. Comenzamos a construir nuevas tradiciones, nuevos recuerdos. Un nuevo tipo de familia basada en la elección en lugar de la obligación. Seguía esperando sentir algo por mis padres. Dolor tal vez, o culpa, o ira. Pero sobre todo sentía alivio, como si finalmente hubiera soltado un peso enorme que había estado cargando desde los 17 años. Como si finalmente pudiera concentrarme en el futuro en lugar del pasado. 6 meses después de la confrontación en la cafetería, recibí una carta reenviada a través de Marcus para que mi dirección permaneciera privada de mi madre. Casi no la abrí, casi la tiré sin leer. Pero la curiosidad ganó. Era corta, solo unos pocos párrafos. Sin excusas esta vez, sin exigencias, solo un reconocimiento de que me habían herido profundamente, que habían fracasado como padres, que entendían por qué yo no quería saber nada de ellos. Que estaban recibiendo asesoramiento, que respetarían las órdenes de alejamiento, que esperaban que algún día yo pudiera estar dispuesta a escuchar una disculpa adecuada, pero entendían si ese día nunca llegaba. Se lo mostré a Michael. Él recibió una carta similar. Hablamos de ello durante la cena esa noche, sobre si era sincero, sobre si cambiaba algo, sobre si podríamos volver a confiar en ellos.